El pánico es una deserción repentina y es la victoria del enemigo de nuestra imaginación. Christian Epabovia. La terapia de comportamiento es usada a menudo para tratar el trastorno de pánico. Los pacientes son expuestos gradualmente a situaciones que temen en una serie de pasos preprogramados. Les ayuda a tolerar la situación y los sentimientos que ésta provoca. También se utilizan otros métodos alternativos de tratamiento como la acupuntura, la meditación y los remedios herbales. La hidrocotila asiática, conocida como Gotu Kola, es usada contra el estrés. El kava kava ayuda a producir la ansiedad. El porcentaje del éxito en el tratamiento de trastornos de pánico es bastante alta. Hablamos de un 80% o más de éxito, ya sea mediante los medicamentos o la terapia de un comportamiento, y la combinación de ambos es aún más efectiva. Así que, en general, quienes sufren de trastornos de pánico tienen la posibilidad de llevar una vida normal si son tratados adecuadamente. Cuando volvamos, Joe DiNardo nos narra cómo era su vida cuando sufría ataques de pánico que lo debilitaban. A los 22 años, Joe DiNardo estudiaba comunicaciones y era músico que tocó en la apertura de un importante concierto. Pero más tarde, un ataque de pánico se apoderó de él. Ahora tiene 42 años, pero aún recuerda esa aterradora primera explosión. Mi corazón latía muy rápido, sudaba, se me secó la boca, no podía tragar saliva, sentía que me ahogaba, me entumecí, temblaba, hiperventilaba. Joe estaba con un amigo en un autobús a Baltimore cuando tuvo ese primer ataque. Fue aterrador. Era algo que estaba en mi cuerpo y que llevaba tiempo ahí, porque no había nada. Fue algo que me inutilizó emocionalmente. Fue aterrador. Es horrible sentirse así y no tener una explicación física o tangible. Lo único que Joe quería era volver a su casa. Ese ataque tan extraño se apoderó de él a tal grado que casi se desmayó. Estaba exhausto y de algún modo mi mente estaba viajando. Mi corazón latía muy aprisa. Podía sentirlo, podía sentir el pánico aún estando en mi cama y el sonido del despertador me aterraba. Tuvieron que pasar unos minutos antes de que lograra levantarme para ir al hospital. Llegué a urgencias y finalmente me enviaron con un psiquiatra al ver los síntomas que estaba presentando. El médico me dijo que solo eran mis nervios, lo que no me sirvió de nada. Él no podía entender por qué había sucedido tan rápido, pero estaba ocurriendo y sentía una gran desesperanza porque no había una respuesta. La verdad es que ni los médicos entendían lo que pasaba. Cuando no hay una explicación, cuando se termina la confianza en uno mismo y cuando ya no hay nadie que lo escuche a uno y uno sabe que no hay una solución, se pierde la fe en toda la gente porque nadie puede ayudar por más que lo intente. Sus familiares no podíamos entenderlo y cuando acordamos ya estaba totalmente recluido en su casa. De hecho, estaba preocupado por sus ataques de pánico. Ya no podía hablar de otra cosa, no podíamos hablar de la hora del día ni cómo estaba el clima. Parecía que todo giraba en torno a su problema y lo que experimentamos todos fue horrible, era angustiante, era aterrador. Sentíamos que cualquier cosa podía desembocar uno de esos ataques. No era solo la sensación de miedo a salir a causa del pánico. Sentía que no tenía energía ni para moverme. Y empecé a desarrollar otro miedo. Un miedo diferente. Temía poder quedar en estado catatónico. En esos momentos, hasta las cosas más simples, como levantarme, beber algo o ir al baño, dejaron de ser fáciles. Llegamos al grado de pensar que no iba a superarlo. A veces tomaba tranquilizantes, pero la expresión de su cara nos decía que ya no podía seguir viviendo así. Mi cuñada, Diane, que es una de mis mejores amigas, un día fue a visitarme para ver cómo estaba
Entró y me vio sentado, solo en la oscuridad, y yo empecé a llorar. Y cuando bajé la escalera vi a Joe sentado en una silla, muy decaído. No quería nada. Ya no le importaba nada. Empezó a llorar, se acercó y me abrazó. En esa época yo pesaba como 110 kilogramos. Traía el cabello muy largo y la barba me había crecido mucho. Parecía ermitaño. Él lloraba, yo lloraba. Le di un gran abrazo y le dije, ya quítate esa barba, pareces montañés, porque ya no se preocupaba por su aspecto. Y le dije, Joe, debe haber algo que podamos hacer. Le dije, lo único que me queda por hacer es tomar yo mismo el control de todo esto. Y si hubiera una persona en quien yo pudiera confiar y que me acompañara cada día y lo hiciera a mi manera, tendría la oportunidad de superarlo. Pasaron como 5 segundos y le dije a Joe, adivina qué, te voy a ayudar, voy a tratar de ayudarte, te voy a hacer salir todos los días. Se levantó de su silla, salió de la casa y se puso a jugar fútbol con los niños, gracias a la esperanza. Solo necesitaba esperanza. De pronto, mi ánimo empezó a recuperarse. Y sentí miedo y sentí angustia, pero era necesario. Yo venía cada mañana, estaba aquí tal vez a las 9, después de dejar a los niños en la escuela. Nos íbamos a pasear y él siempre estaba listo porque quería lograrlo. Y traté de cambiar poco a poco. En vez de forzarme a hacer cosas que no podía hacer en esa época, no me preocupaba por mis logros o mis fracasos. No importaba si hoy no podía superar lo de ayer, porque siempre habría un mañana y Diane estaría apoyándome. Y él lo hizo solo, se esforzó mucho, tuvo ataques, sabía que los iba a tener y los soportó. A veces estaba furioso, hubo días que no fueron nada buenos. Cada día nos íbamos a pasear y aproximadamente a los 4 meses ya podíamos ir de compras, podíamos ir al supermercado. Había mucha información sobre la ansiedad y cada vez escuchaba más sobre ella. Empecé a leer todo lo que podía al respecto y lo sigo haciendo. Intenté descubrir algo que pudiera quitarle a la gente esa barrera mental que es el miedo. Leí muchos libros y aún así no pude lograrlo. Así que descubrí que lo más importante era estar animado, animarme cada vez más y esforzarme y pensar. No importa cuánto tarde en lograrlo, porque si este gran esfuerzo puede tener una recompensa, todo habrá valido la pena. Y me di cuenta de que el problema de la ansiedad era un problema de control y me centré en eso. Pensé en qué podía controlar y vi que podía controlar ese esfuerzo. Con la ayuda de Diane, Joe fue recuperando su vida poco a poco. Otra vez escribe y toca música. Y con un socio que da asesoramiento de confianza en uno mismo, anima a sus clientes a salir adelante, a investigar su propio trastorno y a enfrentar sus miedos de un modo paulatino y seguro. Joe espera que lo que a él le sirvió también le sirva a otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Mi primera lucha fue por saber qué iba a hacer con mi vida y por saber qué podía hacer sintiéndome confiado. Sabía que tenía un problema o una enfermedad que tenía que superar y al superar ese problema desarrollé una habilidad que me dio el empleo y me siento confiado haciendo el trabajo de ayudar a otros, de hacer una contribución a la sociedad y ganarme la vida así. ¿Le parece a usted bien? Es sorprendente, me parece maravilloso. Creo que es genial.
La percepción del trastorno de pánico es otro ejemplo de la incomprensión de la gente hacia los enfermos mentales. Ponte a hacer algo. ¿Qué hay que temer? Pues, quizá las sombras que pueden caer sobre cualquiera de nosotros, dejándonos en un delicado estado de salud mental, como dijo Kennedy Brasher. Aún no hay una cura para el trastorno de pánico, pero un tratamiento puede disminuir los síntomas, concientizarnos de la naturaleza destructiva de la enfermedad y ayudar a quienes podrían necesitarla. Tried to find myself. All I found was full. Search for someone else. It's an unheeded call. A quest for the answers.